Cuéntenme, muchachos, con Edgar ya empezaron a ver ya están programando todo lo que tiene que ver con valor en riesgo y ya deben de ir en histórico y paramétrico, ¿cierto? A ver, váyanme diciendo, váyanme contando. Los escucho, los veo. Edgar me decía, ya le pregunté, él me dijo que ya programó con ustedes histórico y paramétrico, ¿cierto o no? Manita arriba, manita abajo, ¿quedó claro, no quedó claro? Súper. Ok. Le falta ver que ya lo hará en estos días. Yo los veo hoy y mañana, muchachos, y ya el miércoles él se sigue con el bar de simulación Monte Carlo. ¿Ok? Por lo pronto yo voy a ver lo que estábamos viendo la semana pasada sobre el CBAR, Stress Testing y Backtesting, que lo tienen que ir haciendo en su proyecto. Yo creo que vamos a tener clases esta semana, la que sigue, y después ya van a preparar y presentar su proyecto final. Entonces sí nos tenemos que apurar para terminar. Entonces, de las cosas que teníamos pendientes, yo les había hablado del CBAR. Para eso tenemos que entender algunas cosas sobre lo que dice la regulación al respecto del valor en riesgo, ¿no? Entonces, todo esto parte de Basilea III. Decíamos, el riesgo de mercado se define y gestiona mediante enfoques estandarizados e internos, ¿no? Tenemos unas metodologías que son específicamente las que establece Basilea, que son las que se aplican en México y en muchas partes del mundo. No hay variación, se utilizan las metodologías estándar, esas que estamos viendo, histórico, paramétrico y simulación Monte Carlo, son las que se están utilizando. Ahora, también tenemos en Basilea III algo que nuevo que viene, es lo que se llama el riesgo de mercado, el absoluto y el relativo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? El riesgo de mercado absoluto, vamos a hablar nosotros todas las pérdidas que tienen que ver, pero sin considerar una medida estándar, un benchmark o un índice específico, ¿no? Estoy perdiendo mucho o poco, ¿comparado con qué? Eso es el riesgo de mercado absoluto, ¿ok? Solo sé cuánto está perdiendo mi cartera, no sé si sea mucho o sea poco, solo sé que estoy perdiendo, ¿ok? Que es principalmente lo que nosotros estamos utilizando. Basilea III, también algo que utiliza, que es lo que estábamos platicando al final de la última clase que tuvimos, es el Expected Shortfall, que es lo que se conoce como el CBAR también, que nos sirve para cuantificar riesgos, que también se llama valor en riesgo condicional, así es como se conoce también, o CBAR. Entonces es Expected Shortfall o Conditional Value Risk, que es el riesgo condicional, valor en riesgo condicional. Son los dos nombres que tiene. Y esta es una métrica que nosotros estamos estresando, es decir, haciéndolo un poquito más cercano a la cola izquierda. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que cuantifica es el promedio de pérdidas que exceden el VAR. Es decir, visto en dibujito, ya tengo aquí el dibujito otra vez. Entonces, el VAR, recuerden, es el que parte al 99%, el 1% de las peores pérdidas del resto. En finanzas lo que pasa es que son de colas pesadas. Acá no tienden a cero las pérdidas, sino tengo pérdidas más grandes acá y el VAR no las cacha porque no cumplimos esa normalidad en las series financieras. El CBAR lo que va a intentar es ahora hacer un promedio de todo el VAR para tratar de irse más hacia la colita izquierda. Es decir, ¿cómo lo estamos considerando? Este VAR tradicional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí, bueno, hay un nivel de confianza del 97%, puede ser al nivel que quieran, ya saben. Lo que dice la regulación es que es al menos el 95%, de ahí pueden ponerle cualquier nivel de confianza. Y pues bueno, tenemos el riesgo general de mercado, exposición a factores macroeconómicos, caídas generalizadas de la bolsa, riesgos específicos, debido a las características propias de los activos y sus factores de riesgos que les pegan las tasas, el tipo de cambio, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con el valor de riesgo es, nosotros estamos buscando el área bajo la curva, ¿no? Que es lo que ya hicimos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con el CBAR?
El CIBAR, ahora lo que vamos a hacer, yo les decía, a un nivel de confianza del 95%, es decir, en la colita van a quedar el 5% de las peores pérdidas, como ya lo hicimos, pero ahora lo que vamos a hacer, este promedio que está aquí es del, ay, se me fue el nombre, el uso de VAR. Esto es el uso de VAR. Entonces, realmente lo que estamos calculando es un promedio del uso de VAR. ¿Qué porcentaje representa con respecto a mi monto en exposición lo que puedo perder? Entonces, esto es el CIBAR del día 1, CIBAR del día 2, CIBAR del día 3, así, los que tengan. Y se promedia entre el número de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy estresando, entonces estoy sacando un promedio de estos VAR que tengo aquí. Obviamente aquí está en dinero, nosotros lo estamos considerando en porcentaje, el CIBAR, un promedio del CIBAR de aquí. Entonces, a veces está tantito para acá, a veces está tantito para acá. Entonces, realmente estoy sacando un promedio del VAR. Estoy estresando el VAR un poquito para considerar los promedios. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Eso es lo que estoy haciendo yo cuando calculo el CIBAR. También se puede calcular de forma funcional. Entonces, ahora le voy a sacar como una esperanza al VAR, pero no lo tengo funcional. Entonces, sacarlo así luego no es tan sencillo, o tengo que suponer distribución sobre las colitas, ¿no? Entonces, lo más sencillo que nosotros estamos utilizando es el promedio del uso de VAR. Eso es prácticamente lo que nosotros vamos a utilizar. Y para eso, ustedes necesitan calcular el VAR diario, VAR y uso de VAR diario, y van a poder calcular el CIBAR. Esto por lo general se hace de forma mensual, es decir, bueno, se calcula diario, pero con los datos de un mes, del último mes, de los últimos 3 meses, no sé. Ustedes en su proyecto tienen que estar calculando diario el VAR, calcular el VAR y el uso de VAR, para que tengan al menos 15 días, muchachos, de historia, para que puedan hacer todo esto, tanto el CIBAR como lo que vamos a ver ahorita. Si no, no van a poder si no tienen calculado el VAR de varios días. Necesitamos al menos 1 o 2 semanas, 2 semanas, para que tengan 10 datos. Entonces van a calcular el promedio de esos 10 datos. Y eso es su VAR condicional o CIBAR. Ajá, así es como lo vamos a calcular. Y luego, bueno, esto es lo que estábamos diciendo nosotros, los promedios. Había otro ejemplo ahí. Entonces decíamos, lo que estamos haciendo cuando nosotros calculamos el VAR es la pérdida promedio en el peor 5%, ¿no? Al 95% de confianza. Calculo el VAR al 95% de confianza un mes y luego saco el promedio de ese uso de VAR. Entonces, en lugar de tener un VAR del 4% de pérdida, voy a tener el 4.52. Estoy agarrando un poquito más extrema la colita izquierda, ¿no? Para eso se calcula el CIBAR. Eso es claro para todos, muchachos, lo que estamos haciendo con el CIBAR. Manita arriba, manita abajo. Gracias, Mari. Gracias, Marifer. Para los demás también, muy bien. Es muy sencillito. Pero necesitamos tener calculado el VAR, porque si no lo tenemos calculado, entonces sí no podemos hacer CIBAR, que es un promedio, ¿ok? Del CIBAR. Ahora, esto es también, yo creo que también ya lo calcularon. Tienen que calcularlo cuando están correlacionados, es decir, el portafolio completo, como ya lo hicimos, para tener el riesgo absoluto y el relativo. Eso ya lo hemos platicado. Y ya me voy a pasar para acá. También en nuestro portafolio vamos a tener 2 medidas. Una, lo que va a medir es la fortaleza de nuestro portafolio. Es decir, esos instrumentos financieros que tenemos dentro del portafolio y la cantidad de ellos que compramos, el número de instrumentos, este portafolio óptimo que armamos, ¿qué tan protegido está ante las crisis? Esas son las pruebas de estrés o lo que se conoce como stress testing. El stress testing lo que hace es probar la fortaleza de mi portafolio. ¿Aguanta las crisis? Entonces, es bien sencillito hacerlo también.
¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, entonces decimos, yo ya tengo, tiene su portafolio óptimo, le están calculando el VAR todos los días por todas las metodologías. ¿Cómo le iría si se repitiera la crisis del 95? O si se repitiera la crisis del 98, o la crisis del 11 de septiembre del 2001, o la crisis del 2008, o la crisis del COVID de 2020-2021. ¿Cómo le iría a nuestro portafolio? ¿Cómo lo vamos a hacer para determinarlo? Eso es muy sencillito. Ay, este más grande. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo mis instrumentos financieros y acuérdense cómo lo hice. Yo tengo mis, déjenme abrir. Para que se vea qué es lo que vamos a hacer. Yo tengo mis series. Obviamente estas pues ya no están modernas, ya estas son de febrero, pero digamos que fuera la fecha de hoy, ¿no? ¿Qué estamos? 4 de mayo para atrás. Esto es la situación actual de mi portafolio y decíamos, yo lo voy actualizando diario de tal manera que aquí tenga el precio de hoy. Y de aquí, 2 años de historia para abajo. Cada vez que agrego un nuevo renglón, borro uno de abajo, para cuando lo programen, ¿ok? Que lo haga diario. Muy bien. ¿Cómo puedo saber la fortaleza de este portafolio durante el COVID? Así como lo tengo, lo único que voy a cambiar es que en lugar de bajar las series de precios de los últimos 2 años, voy a bajar las series de precios de 2020 y 2021. Voy a tomar esos 2 años de historia, 2020 y 2021, que fue el COVID. Entonces voy a bajar el precio de las acciones de estos instrumentos financieros del 1 de enero del 20 al 1 de enero del 22, para que sean los 2 años exactitos. Y voy a volver a calcular todo esto que hice, el valor en riesgo, lo voy a calcular, pero con esas series. Y lo interesante va a ser cuando lleguemos a calvar. Esto es el día de hoy, pero si se repitiera la crisis del COVID, ¿cuánto perdería en un día? ¿O cuánto podría perder en un día? Instrumento por instrumento y en todo el portafolio. Por eso se llaman pruebas de stress testing. Estamos estresando el portafolio. Y una bien clásica es agarrar una crisis anterior y calcular otra vez el valor en riesgo, pero con los datos de esas fechas. Y con eso determino cómo le iría a mi portafolio. ¿Qué tanto se va a incrementar el VAR y el uso de VAR si se repitiera esa crisis? Ahora, puedo hacerlo de la crisis del 2000, del COVID, o puedo replicar el 2008. Como lo programan, muchachos, pues es fácil hacer 2 crisis, estas 2 últimas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le iría a su portafolio óptimo que tienen ahorita, que tienen un VAR chiquitito y el uso de VAR es pequeñito y además está bien diversificado y el VAR del portafolio disminuye muchísimo con respecto al individual? Vean, el uso de VAR es del 2% del portafolio, es muchísimo, es menor que cualquiera del VAR individual. Esto es por la diversificación del portafolio. Este de chiripa, porque nada más los bajamos, está bien diversificado. Entonces, este ya está optimizado, mis pérdidas están limitadas y muy pequeñas. ¿Cómo le iría si se repitieran estas crisis? Y luego ya viene un análisis ya cualitativo, ¿no? Si se repitiera la crisis de 2008, mis instrumentos que peor les iría serían estos, por esta razón, bla, bla, bla. Estos otros se verían beneficiados, porque a veces pasa también. Acuérdense que durante la crisis del COVID, todo lo que tenía que ver con farmacéuticas les fue súper bien. Fueron años atípicos. Y también todo lo que tiene que ver con Amazon, todo de estar en encierro, que sí tenemos aquí. Apple, Amazon, estas durante la crisis del la del COVID 2020-2021, crecieron las acciones de Amazon, las de Apple, quizás hasta los centros comerciales porque nos mandaban a casa, Netflix. Entonces, esto estaría interesante si se replicara, porque quizás hasta le iría mejor. Entonces, quién sabe. Ahora sí que para eso se hacen las pruebas de estrés. ¿Cuáles serían los instrumentos ganadores en esas crisis y cuáles serían los perdedores? ¿Y cuánto podría perder
si se repitieran esas situaciones de crisis. Eso es lo que tenemos que analizar, no nada más calcular, sino ya lo replicamos en épocas de crisis y hago un análisis con la crisis del 2008 y actualmente. ¿Quiénes ganarían, quiénes perderían y en promedio mi portafolio cómo le iría? Y lo que esperamos es que el uso de VaR, en la vida real, muchachos, un portafolio bien diversificado ante las crisis, lo que esperamos es que esto se vaya a lo mucho, al doble, a lo mucho, que no se nos dispare. Porque si esto se dispara, digamos, un portafolio X bien diversificado, me da un uso de VaR del 2%, pero bajo una situación de crisis me da del 15%, por ejemplo, sigue siendo un portafolio riesgoso que no va a aguantar las crisis. Y tenemos que explicar por qué y suponer si se puede o no repetir esa crisis en el futuro cercano. Esos análisis los tenemos que hacer. Y si se va del 2 al 3 o al 4%, no es tan grave. Eso es lo que tienen que hacer ustedes también con su portafolio. Tienen que simular. En la crisis del 2008, aquí pegó después, entonces puede ser de 2008 y 2009. Del 1 de enero del 2008 al 1 de enero del 2010. Tomen esos datos. Bajen las series de precios de sus instrumentos en esas fechas y vean cómo le va su portafolio. Entonces, ya irnos más atrás, pues quizá no, pero estas dos crisis son interesantes y ya programado, muchachos, es súper fácil. Nada más le ajustan las fechas que quieran que les baje los datos y ya. O sea, no necesitan ni hacer nada. Solo su análisis. O sea, ya calculan el VaR al día de hoy y bajo situaciones de la crisis de 2008, la crisis del COVID-19 y cómo le iría. Su análisis sí se lo tienen que echar ustedes. Y la idea es que lo expongan, muchachos, por equipos y nos expongan todo ese tipo de razones de por qué le iría mejor, por qué le iría peor, por qué algunos están bien, por qué algunos no están tan bien. Todo eso lo tienen que ver. Ahora, otra cosa que también se hace para estresar los portafolios es algo más simple. Luego dicen, bueno, la volatilidad. Nosotros ya calculamos la volatilidad de los rendimientos de los instrumentos financieros en general, ¿no? Y ya la tenemos aquí calculada. Aquí tengo mi volatilidad. Una forma de estresarlo que lo puedo hacer aquí es eleven al doble la volatilidad. ¿Qué pasaría si fuera el doble la volatilidad? Entonces lo voy a calcular acá abajo. Está tan fácil que sí lo puedo hacer aquí. Entonces sería, a ver, el VaR, recordemos que es el percentil, que ya lo tengo aquí, que multiplica al monto en exposición, que multiplica la desviación estándar. Pero la desviación estándar por 2, vamos a duplicar la desviación estándar. Y nada más voy a fijar este. Estamos estresando el portafolio y mi uso de VaR. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Si la volatilidad se eleva al doble, entonces prácticamente mi VaR se va al doble. Es lo que me está diciendo aquí. Vamos a ver los otros. Y si todo lo hice bien, sí, ahí está. Pues casi en todos la volatilidad se va al doble, que es como que dentro de lo esperado, ¿no? Si la volatilidad. Cuando, esto está muy fácil. Y aunque no lo crean, los bancos lo hacen, muchachos. Le ponen 2, 3 desviaciones estándares. Bien estresado, vamos a ponerle, se triplica la desviación estándar. Se triplica la volatilidad. Ya tengo estresado el portafolio. Así de sencillo. Entonces, esto lo hacen los bancos. Con 3, la volatilidad se triplica, ¿cómo le va a mi portafolio? O sea, sí, y sí lo hacen los bancos, pero esto está bien chafa. Porque aquí lo que estoy diciendo es que todas las volatilidades se triplican al mismo tiempo, lo cual en la vida real no pasa. Acordémonos de las correlaciones, acordémonos de los sectores, de que dependiendo del sector que están correlacionados, a uno les va mejor, a otro les va peor. Y ya analizamos cuando hicimos el análisis de las series financieras que las correlaciones eran chiquititas.
Y aquí lo que estamos diciendo es que están altamente correlacionados, porque al triplicar la volatilidad estamos diciendo que si uno se triplica, el otro también. Aquí estamos suponiendo que están correlacionados, cuando el portafolio óptimo estamos quitando la correlación. Entonces, hacerlo de esta forma, ¿cómo les explicaré? El sector financiero están obligados a presentar pruebas de estrés y es auditable. Entonces, cada 2 años hay una cada año que es una auditoría de cumplimiento. Entonces, si estuviéramos en una auditoría de cumplimiento con esto, es palomita, cumplen. ¿Está bien chafa? Sí, pero cumplen. Y hay también auditorías técnicas. Esa se hace cada 2 años, donde se revisan los modelos y sistemas. Entonces, aquí, el modelo que están utilizando para estresar el portafolio, tu estrés testing es triplicar la volatilidad. Es un modelo súper chafa, pero existe un modelo y está bien aplicado. Entonces también tienen palomita. Quizá aquí la sugerencia es que además de que hagan este bien chafa, pues también le metan aunque sea uno de estos, ¿no? Uno. Y para quitarse de broncas, porque esto lo tienen que presentar al menos cada 3 meses al Consejo de Administración. Entonces, lo que hacen luego es agarran una crisis y o una o dos crisis. Hay algunos bancos que sí meten 2, 3 crisis y las que tienen que ver con los instrumentos financieros. O sea, hay bancos que lo hacen súper bien. Pero hay otras que se agarran nada más uno de estos y triplican la volatilidad o incrementan tasas o incrementan el tipo de cambio o incrementan la inflación. Y ya, esas son sus pruebas de estrés sobre el portafolio. Entonces, o sea, ¿cumplen? Sí, sí cumplen. No podemos decir que están en falta normativa, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es ver esto. En situaciones de crisis, ¿cómo le iría a su portafolio? ¿Qué es lo que yo espero ver, muchachos, en su proyecto? Al menos 2 crisis, las que quieran, al menos 2 de estas, al menos 2. Y una de estas, también la que quieran, incrementen volatilidades a 2 desviaciones, 3 desviaciones, súper fácil. Aquí se pone interesante si esta inflación cómo le pega a los precios. Ahí está. Pero pues bueno, con desviación están cumpliendo, ¿no? Y estas son las pruebas de estrés, muchachos. Son las pruebas de estrés que también esperamos ver en su proyecto final. En su proyecto final ya traen un chorro de cosas. Lo primero que tienen es la optimización del portafolio. Tienen el portafolio óptimo. No sé qué más hicieran. Yo lo que me quedé, tienen portafolio óptimo y luego tienen análisis estadístico de sus series, de todos sus instrumentos financieros, y tienen que tener programado el VAR con el uso de VAR, tienen que tener sus pruebas de estrés, y luego, para poder calcular el CIVAR, necesitan calcular el valor en riesgo al menos 10 días seguidos, tenerlo de al menos 10 días, si no, no pueden calcular el CIVAR. Por eso ya urge que estén calculando diario o que lo programen para que lo haga solito su sistema, que también se puede. Y hay una más. Estas son las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés lo que prueban es al portafolio. ¿Cómo le va a su portafolio? Y luego tenemos otras pruebas que se llaman de backtesting. Las pruebas de backtesting lo que van a probar es al modelo. Acuérdense la definición de valor en riesgo. Lo que nos está diciendo a un nivel de confianza es que podrían perder más de esa cantidad algunos días, ¿no? Entonces, si regreso aquí a nuestro Excel, esto ya lo voy a borrar. Aquí tengo mi nivel de confianza al 99%. Entonces, lo que me está diciendo es que 1 de cada 100 días podría perder más de la cantidad que estoy calculando aquí. 1 de cada 100 días podría. Y tengo en total, si mal no recuerdo, ¿cuántos datos? Como 500, ¿no? Son los que tenemos aquí en el de mercado. Sí, 500. O sea, en estos datos 5 de cada 100 días podría perder más de esta cantidad. ¿Ok? Las pruebas de backtesting prueban, a ver si es cierto, que 5 de cada 500 días me pude haber pasado, pero no más de 5. Para eso son las pruebas de backtesting.
Esto es lo que está diciendo el backtesting. Aquí hay choro. Eso se los complemento porque eso no lo tienen el que tienen, pero les subo el complemento. Y esto es lo que yo les mostraba también la clase pasada. ¿Cómo voy a medir si realmente tengo esos excesos, no? Y bueno, al 95% de confianza, si tengo 500 datos, esperaría yo a lo más 5 excesos. Si tengo 100 datos, esperaría, no, al 95% de confianza, en 100 días, 5 datos. Y aquí pues tengo 3. Unos están muy justitos, pero excesos, tengo 3. Entonces la prueba de backtesting está bien. Aquí, muchachos, hay que tener mucho cuidado porque si yo, esto es un valor en riesgo bien ajustado. Fíjense, unos están cerquita, uno se pasó aquí por poquito, estos están justitos. Pero excesos tengo 1, 2, 3, 4. Al 95% de confianza puedo tener a lo más 5. Podría perder más de la cantidad que estoy calculando 5 días. Y tengo 4 excesos. Entonces pasa la prueba de backtesting. ¿Ok? A veces cuando hacemos esto, y para que ustedes puedan graficar y hacer su prueba de backtesting, recuerden, otra vez, hay que calcular el VAR diario. Y esto es, su cálculo de VAR diario son estos datos que tienen aquí. Esto es el cálculo del VAR diario. Y esto es lo que realmente sucedió. Hay días que se gana, hay días que se pierde, así. Y los que ganamos no importa. Los que nos importa son las pérdidas. Que no pierda más de lo que yo calculé. Y si se pasa, como aquí fue muchísimo. Algo pasó ese día extraordinariamente que por eso la pérdida fue mucho más alta de lo que yo tenía aquí contemplado del valor en riesgo. En estas que están así poquitito, pues bueno, son excesos como que esperados, ¿no? Esta sí fue muy grande. Esta fue una situación de mercado. Ahí no pudimos haber hecho nada nosotros. En los otros quizás sí. Ahora, si no se pasa nunca, no es tan bueno. Si no se pasa nunca, quiere decir que este cálculo estaría como más abajo. O sea, esta línea roja vendría aquí abajo para que no se pase. Y diríamos, bueno, no se pasa nunca, ¿qué tiene de malo? Es dinero. Acuérdense lo que dice Basilea en su pilar 1, capital por riesgo. Entre más riesgo tengan con su portafolio, tienen que tener capital más grande reservado para imprevistos o para cuando pasen cosas. Eso quiere decir que si yo tengo muy holgado el VAR, tengo mucho dinero parado. Esas son pérdidas para las instituciones financieras. Entonces nosotros queremos un VAR que quede justito y que cumpla. Al 95%, 5 de cada 100 días podría perder más de lo que calculé y no pasa nada. Si nunca me vuelo el VAR, se dice sobreestimando el VAR. Estoy sobreestimando el VAR. Y si siempre me paso, estoy subestimando el VAR, porque en lugar de esto la tendría más arriba y me pasaría más veces. Entonces la idea es que tenga bien ajustado el VAR de tal manera de que cumpla con lo que estoy diciendo cuando estoy calculando el backtesting. ¿Ok? Otra forma de calcular el backtesting, aquí está, miren, uno que no se pase nunca, no sé, cuando lo subestiman me paso muchas veces, cuando se sobreestima nunca me paso, pero es dinero. Estamos ajustando a una pérdida más grande. Hay otra que no la tengo aquí en la presentación, que es la prueba de Kupiec. Que realmente, prueba de Kupiec. Creo que se las mostré la vez pasada, VAR de mercado. Este es por el número es por medio de una G cuadrada con 2 grados de libertad. Mira aquí, ¿qué hay? Pruebas retrospectivas de backtesting, ¿qué hay? Entonces, lo que me está diciendo es que para un determinado número de datos, me permite un cierto número de excesos. Aquí están. Para 500 datos, al 90% de confianza, puedo tener en 500 datos, en 500 días de historia, al 95%, entre 38 y 64 excesos. Al 95% de confianza, con 500 datos, que son los que utilizamos,
entre 16 y 35 excesos. Al 97.5% de confianza se permiten entre 7 y 20, y al 99%, como calcula el sistema financiero mexicano, los bancos calculan el valor y el riesgo al 99%, con 2 años de historia, se permiten entre 1 y 9 excesos. Esto dice la prueba de Kupiec. Entonces, en 500 días, si me paso entre 1 y 9 días, pues está bien. Está ajustado mi modelo. Esto me dice Kupiec. Y ahí no necesitan calcular nada, nada más ver de acuerdo al... Obviamente sí es el cálculo, pero pues se programa y ya se tiene, es con una G cuadrada con 2 grados de libertad. Entonces se comparan y de ahí sale esta tabla del número de excesos. Entre 1 y 9 excesos, dice Kupiec, con 500 datos al 99% de confianza. Eso también, esta tablita la tienen que implementar en su proyecto para ver que cumpla. Porque con los datos sí estén entre 1 y 9 excesos y que tengan palomita en backtesting por Kupiec. Y aquí pasan cosas bien interesantes, muchachos, porque en la vida real, a veces la gráfica cumple y Kupiec no, o al revés. Es extraño, pero a veces pasa que una cumple y la otra no. Aunque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, y todos los bancos hacen las dos cosas. Hacen sus pruebas gráficas de backtesting, porque esto es muy visual. Esto sí se alcanza a ver muy bien. Y aquí se puede saber si pasa la prueba o no, o sea, si está bien ajustado o no. Aquí sí vemos que es lo justo, que está bien. Aquí sí vemos que nos pasamos más veces sin contarlas, luego se ve. Y si nunca nos pasamos, también se puede ver muy fácilmente. O revisar Kupiec con el intervalo entre 1 y 9 en 500 datos de historia. Entonces tendría que tener mis 500 datos de historia y ver que no se pasen más de 9. Entonces está ajustado mi modelo. Y esas son mis pruebas de backtesting. ¿Ok? Y bueno, aquí está todo, les digo cómo se calcula. Aquí no sé qué ajustaron, que ahora es 1 y 10, pero es la normalita. Es la normalita con la que se calcula, con esta. Y bueno, ahí dependiendo del banco, luego le hacen ajustes, ¿no? Pero, porque miren, aquí hay otros backtesting. Este es el que... miren, aquí está justo lo del backtesting. Teoría... Miren esto, creo que le caí en un libro, qué bien. Este no lo conocía, le voy a echar un ojo. Y aquí viene, miren. Bueno, luego juego. Entonces, aquí tengo todo lo del backtesting, lo que hemos estado viendo. Pero vamos a la otra. Y aquí ya voy a tener la prueba de Kupiec. Está súper bien. Miren, aquí está Monte Carlo. A ver, vamos a ver, porque vi que tienen dibujitos. Monte Carlo, el método, cómo se calcula. A ver, quiero ver si sí viene matemático, porque si lo necesitan, aquí está. La media, la matriz de covarianzas, sí. Esto está bueno. Y hasta vienen soluciones. Este hasta se los voy a mandar, miren, este está bueno. Y yo luego lo veo con calma también. Evaluación, backtesting, simulación histórica. Y solo viene riesgo de mercado. En lo que estoy viendo no veo liquidez ni crédito, pero se ve bien. Se ve bastante bien. Miren la generación de números, los normales. No, está bien hecho esto. Y luego con ya las simulaciones deben de estar acá. ¿Y dónde están? Bueno, quién sabe, pero ya si no me voy a entretener mucho aquí para ver si... No, ya no me meto más. Entonces, básicamente, muchachos, tu proyecto debe de terminar con todo ese análisis. En su proyecto tienen que llegar, decimos, optimización de portafolios, análisis estadístico del portafolio,
valor en riesgo por las tres metodologías, histórico, paramétrico y Monte Carlo. CIVAR. Acuérdense, una cosa es el uso de VAR y otra es el CIVAR, ¿eh? Son dos cosas distintas. Entonces, VAR y uso de VAR. Con el uso de VAR calculan el CIVAR y van a hacer pruebas de estrés a su portafolio. Yo les pediría que lo hagan con 2 crisis, las que ustedes quieran. Pruebas de estrés y de backtesting. Tanto para el CIVAR como para el backtesting necesitan forzosamente historia de cálculo. Que si lo programan bonito, no importa, le pueden decir que lo haga. Hoy que calcule el de hoy, el de ayer, el de anterior y que haga el CIVAR y que haga las pruebas de estrés, perdón, de backtesting. Y ahí vamos a llegar en su proyecto, muchachos, y eso lo tienen que presentar. Ya necesito ver con Edgar cuándo acaba Simulación Monte Carlo, porque solo eso le falta. Y ya acabamos. Yo voy a ver además un poquito de riesgo de liquidez y crédito, pero una embarradita, no me voy a meter tan a detalle como esto, que además no podemos porque para riesgo de liquidez no tenemos los estados financieros pro forma se llaman, que es la proyección de ingresos y gastos. No los tenemos, pero sí vamos a explicar cómo se ocupan. Una parte la hacen los contadores y luego ya otra parte la hacemos nosotros para ver el riesgo de liquidez, pero sí vamos a explicar de qué se trata. Y para riesgo de crédito tampoco podemos hacerlo porque no tenemos acceso a base de datos de préstamos, ¿no? Para saber quién paga y quién no paga. Pero sí les voy a explicar cómo se haría, ¿no? Entonces ahí no lo vamos a hacer práctico, solamente como qué se hace en esos casos, ¿no? Y todo lo que es riesgo de mercado, como los datos son públicos, pues ahí sí podemos. Que ahorita, pues yo hasta aquí acabo, muchachos, de esto de riesgo de mercado. Yo ya empezaría con riesgo de liquidez, pues yo creo que mañana veo un poquito de riesgo de liquidez y ya se tienen que apurar con Edgar y con Luis para que ya programen todo lo que les falta y presenten. Ya lo que yo voy a ver con ustedes ya no forma parte del proyecto final y de la exposición, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Lo que me falta ver con ustedes. Hasta aquí, muchachos, no sé si hay dudas o vamos bien. Vamos bien. Ok, pues entonces a darle a la programación. Mañana vemos un poquito de riesgo de liquidez. Ahí les digo, lo vamos a ver como teórico nada más. Lo mismo el crédito. Van a ver qué bonito está también. Pero cuando trabajen en una institución financiera, ahí sí van a tener los datos para ponerse a jugar también con esos modelos y metodologías. Riesgos es bien bonito, muchachos. Bueno, yo trabajo en riesgos. Hasta voy a prender mi cámara de la emoción. Trabajar en áreas de riesgos, la verdad está muy padre. Yo creo de jóvenes, muchachos, hay cosas que nos gustan. Yo primero trabajé armando portafolios de inversión. Antes de que existiera la IA, ni se diga que es nuevecita, las grandes computadoras, ¿no? O sea, trabajar en portafolios óptimos, antes dejaba mucha lana. No se dormía y no se comía porque había que estar pendiente de la computadora, pero hoy en día la programación y la inteligencia artificial han disminuido mucho todo eso. Déjenles, voy a mostrar, creo que aquí tengo, déjenme ver. Déjenme ver si aquí lo tengo en esta máquina. Ya muchos que se llaman proveedores de precio, como este de Infocel, ya tienen los análisis hechos. Ya tienen los análisis hechos y es lo que yo quería. Aquí tengo uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, de Grupo Aeroportuario del Sureste, hasta Yahoo Finance ya tiene algunos indicadores, ¿no? Que para hacer análisis técnico ya no se necesita, voy a poner unas bandas de Bollinger, ya no se necesita conocimiento, ¿no? El volumen, las bandas de Bollinger, las velas japonesas, aquí le podemos poner comparativos y ya están las plataformas, ya tienen también los análisis. Miren, aquí le puedo poner que me haga análisis específicos de la acción. Ay, no, pero déjenme regreso.
Entonces, pero ya podemos decirle, y también ya tienen hasta inteligencia artificial, y aquí ya les pueden preguntar, ¿es tiempo de comprar o vender estas acciones? Y ya hace los análisis técnicos por nosotros. O sea, aquí, es que, ¿cuál es tu rol? Y bueno, aquí tendría que decirle más cosas porque no le dije qué acción, ¿verdad? Le di por entendido que era esta, pero aquí hay muchas. Entonces, ya muchas plataformas tienen integrada la inteligencia artificial que matemáticamente ya nos exige menos a nosotros, porque antes nosotros como matemáticos es lo que hacíamos, ahora ya no, pero sí tenemos que entender muy bien qué está haciendo y cómo lo está haciendo para interpretar rápido estas cosas. Entonces ahora mucha gente ya se dice experto para el trading, ¿no? Todo esto, pues volvemos a lo mismo bajo condiciones normales del mercado. Si todo siguiera igual, pues sí aplican estas metodologías de trading y ganamos dinero. Pero pues los mercados varían de un día a otro por la política, las guerras, todo eso, pues le pega a los instrumentos. Entonces no necesariamente no reaccionan tan rápido como pasa con el VAR. Creo que ese es un buen ejercicio para ver lo que significa realmente bajo condiciones normales del mercado. Que nosotros como matemáticos siempre nos imaginábamos una normal, pero no. En la vida real, bajo condiciones normales del mercado, lo que nos está diciendo es si todo sigue como hasta hoy. Y eso no es cierto. Entonces, todo esto que ya está en las plataformas es bajo condiciones normales del mercado. Por eso no, si no todo el mundo ya sería millonario, muchachos, y ya no estaríamos aquí trabajando. Pero es bien interesante. Yo ya no hago trading, ya desde hace unos años me dedico a la administración de riesgos. Eso, muchachos, hay trabajo en todos lados en la administración de riesgos. Hay mucho trabajo muy bien pagado, muchachos. Un egresado que sabe riesgos, métanse a un despacho pequeño para que aprendan muchos, los tundan duro y aprendan muchísimo. Y en 3, 4 años se salen de ahí y los contratan, se los pelean ganando 40, 50, 60, hasta 100,000 pesos, que son los que yo conozco que tienen relativamente entre 5 y 10 años de egresados. Los buenos ya andan en 100,000 pesos o arriba de 100. Entonces, todavía en riesgos, muchachos, se gana mucho, se gana bien. Entonces, obviamente aquí es un curso que estamos dando ahora sí que abriendo la puerta al mundo de la administración de riesgos. Obviamente vemos muchísimo más cosas en la vida real, pero pues esto es como el inicio, ¿no? De lo que tenemos nosotros que trabajar y entender en riesgos y saber interpretar. Entonces, yo sí los invito, muchachos, a que hagan su proyecto lo mejor que puedan, que entiendan lo más que puedan, que lo sepan interpretar, que les sepan mover y que es que si se repite esta crisis y si pasa esto y si pasa aquello, métanse y vayan viendo qué cambia, ¿no? Y pues muy bien, chicos, yo los veo mañana. Mañana voy a empezar a ver un poquito de riesgo de liquidez y ya el miércoles los ven Edgar y Luis para que terminen de programar lo que les falta. ¿Ok? Pues que tengan bonita tarde, muchachos, y los veo mañana. Que estén muy bien. Gracias.